Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, como les dije, la primera parte de la clase, mi intención era grabarla, por eso se las di con una cierta dinámica. En esta clase prefiero ser un poco más interactivo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué idea entonces ustedes tienen? Yo sé que recién están, digamos, iniciándose en este tema de la cuestión de higiene y seguridad, pero más o menos, ¿qué idea tienen ustedes del tema de higiene y seguridad? ¿Por qué es algo importante en recursos humanos? Por la prevención de accidentes de trabajo. Bien. ¿Y qué Claro, consecuencias? adelante. Adelante. Y porque recursos humanos es en realidad quien dirige a todos los empleados, entonces es quien se hace responsable, digamos, de ante cualquier accidente o algo, es quien debe estar ahí. Está bien. Es decir, en primer lugar, y creo interpretar lo que dijeron, hay una responsabilidad ética, en el sentido que en una empresa trabajan personas y el cuidar la salud de las personas es algo que la ley le asigna a la empresa. Y bueno, en primer orden, más allá de la cuestión legal, hay una cuestión ética, ¿no es cierto? Ustedes saben que acá no es solamente una cuestión de números, detrás de la vida, detrás de la salud de una persona, hay precisamente eso, hay una persona, hay una familia. Entonces, en primer orden, para definir en qué orden tenemos que ocuparnos de las personas, está esta cuestión ética, ¿no es cierto? Si tenemos una empresa, hay empresas en donde están mal las condiciones de higiene y seguridad, bueno, esas personas se van a enfermar, probablemente, según el tipo de empresa, ¿no es cierto? O en algunos otros casos pueden tener accidentes. Y, bueno, la cuestión ética de hacer trabajar a alguien para mí, como si ustedes en su casa tuvieran una persona trabajando, y a ustedes no les preocupa que las condiciones sean inseguras. Además de la responsabilidad que ustedes van a tener de pagar en el caso de la persona se accidente, hay una cuestión ética. Ustedes tienen una persona que está trabajando para ustedes, y bueno, la obligación moral de que esa persona esté bien, que su trabajo no le exija un riesgo excesivo, existe. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, está claro entonces que hay una responsabilidad ético-moral, digamos, ¿cierto? De la empresa. Y desde ese punto de vista, ustedes tienen, yo le di allí el primer aspecto, para no poner todo en el plano puramente material. Hay una responsabilidad, entonces, ético-moral. ¿Qué otro aspecto más? ¿Por qué más deben también ustedes hacer higiene y seguridad? Aparte de esta cuestión moral y ética. Hablen con libertad, ¿eh? Si se equivocan no hay problema. La idea es generar un diálogo que sea... ¿Se refiere a las capacitaciones, profe? No, pero en general, sí, la prevención, hay que hacer capacitación, hay que entregar elementos de protección personal, pero yo digo, aparte de la cuestión ético-moral, ¿por qué otra razón ustedes se tienen que ocupar de la parte de higiene y seguridad? Yo les estuve hablando recién. Es en relación, por ejemplo, a lo que les mencionaba recién. ¿Qué otro Por las aspecto? obligaciones legales. Bueno, por las obligaciones legales. ¿Y esas obligaciones legales qué consecuencias pueden tener? Ya no estamos hablando de la parte moral, estamos hablando de la parte legal, como tal como usted dijo, Julieta. ¿Consecuencias económicas? Exactamente, consecuencias económicas. Belén dijo, ¿no? Sí, profe. Bien, sí, precisamente, consecuencias económicas, producto de las indemnizaciones por accidentes o enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tuvieran, o mejor dicho, el día de mañana, cuando estén a cargo de recursos humanos, entonces, además de la cuestión moral, se van a preocupar porque lo que haga higiene y seguridad, mal hecho o bien hecho, va a redundar en una consecuencia económica para la empresa. ¿Se entiende? ¿Está claro Sí. esto? Bien. Sí. Entonces, esto es lo que quiero
que les quede claro y está relacionado con esto que les había mencionado. Ahora bien, ustedes dirán, está bien, bueno, pero recursos humanos, ¿quién es el responsable de la higiene y seguridad? Según lo que les acabo de comentar, a ver si más o menos la idea les queda. Usted dijo que las CRT también son responsables de ir a mirar cómo está todo, digamos, respetando las normas, ¿no? Y capacitando a los empleados para también, no sé, en consecuencia de ello, que después tienen que pagar, ¿no? Sí, muy bien, Belén. Efectivamente, sí. Las RT tienen una responsabilidad. Ustedes tienen que obligatoriamente contratar una RT para todo empleado, ¿no es cierto? Y las RT tienen que hacer prevención y además son responsables de realizar el pago, ¿no es cierto? Así que está muy bien eso. Pero antes de que las RT, ¿quién es el principal responsable? El empleador. El empleador, exactamente. Entonces, y ustedes en el área de recursos humanos están representando al empleador, ¿de acuerdo? O sea, yo les expliqué en la clase pasada que higiene y seguridad depende de recursos humanos por la misma razón, digamos, que, o mejor dicho, por la razón de que tienen que depender del nivel más alto de la empresa. Ustedes saben, creo que ya lo deben haber visto, que recursos humanos directamente depende del más alto nivel de la empresa. Eso lo tienen claro, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué? ¿Por qué recursos humanos tiene que depender del más alto nivel de la empresa? ¿Y por qué no depender, por ejemplo, del departamento de producción de la empresa? Sí, recursos humanos abarcaría todo lo que es el capital humano, del más alto nivel, todo para abajo. Entonces responde solamente directamente al director o al CEO. No sé. Sí, está perfecto. Bien, sí, es así, Gerardo, pero para evitar lo que se llaman conflictos de intereses, ¿de acuerdo? Porque si recursos humanos dependiera de producción, por ejemplo, y supongamos, ¿qué sucedería con el personal que está en otra área? En finanzas o en el área, en cualquier otra área que no sea producción, por ejemplo, en el área logística, lo que sea. Ese personal no tendría dependencia directa de recursos humanos, es absurdo. Es decir, recursos humanos tiene que tener una situación integradora de todo el personal. Entonces, ¿de qué manera se puede tener? Porque si no, recursos humanos puede, o producción puede alinear a recursos humanos con sus propios intereses, tratando de que su propia gente de producción tenga mejores sueldos o situaciones que se manejan a nivel de personal, lo cual es un absurdo. Toda la política de recursos humanos tiene que ser integral y tiene que estar, digamos, por lo tanto, estar en un nivel en donde vaya a reportar, que se llama, o sea, que dependa del más alto nivel de la empresa. ¿Se entiende? Porque si no, no podría ser algo integral la política de recursos humanos. Y existirían, como les menciono, conflictos de intereses. Es decir, si dependiera de producción trataría de que recursos humanos en motivación, en niveles de ingresos, en carreras, en ascensos y en todo demás, estuviera mejor rankeada porque está dependiendo de producción. Esos son los llamados intereses, y los intereses existen en las empresas. Y para evitar los llamados conflictos de intereses, se ubica a recursos humanos en el nivel más alto de la empresa. ¿De acuerdo? Cosa que no haya conflictos de interés. ¿Se entiende? Bien. Por la misma razón, higiene y seguridad también tiene que depender del más alto nivel de la empresa. ¿Qué pasa si higiene y seguridad depende de producción, por ejemplo? ¿Cuál es el principal objetivo de producción? El nivel de productividad, tener un alto nivel de productividad, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, viene el responsable de higiene y seguridad y me dice, pero tengo que hacer tal cosa, o tengo que capacitar a la persona, distraigo gente, estoy ocupando personas. Entonces, ¿qué puede allí
producción, ¿no? Producción supongo que está urgido porque tiene que conseguir que el nivel de productividad llegue a fin de mes a tanto, y el área de higiene y seguridad le dice que hay que detener por hacer capacitación, o hay que distraer personas, o ¿qué sucede allí? ¿Se genera un conflicto, profe? No Genera sé. un conflicto de intereses, porque el interés que se persigue con recursos, con higiene y seguridad, es el cuidado y la protección de la salud, ¿no es cierto? Y eso normalmente supone actividades, capacitaciones, distraer a personal, eso afecta a la productividad, digamos. En términos finales, ya les expliqué que termina siendo un beneficio, porque termina generando el tiempo que se pierde en higiene y seguridad y la plata que se gasta en higiene y seguridad. Recuerden, en la clase pasada yo les mencioné que termina generando ahorros, o sea, no es tan así el hecho de decir que hay pérdidas económicas por el tiempo y demás, pero sí existen las llamadas urgencias. Entonces producción está ocupado de llegar a fin de mes porque necesita tal nivel de productividad, y higiene y seguridad tiene otra preocupación, tiene que garantizar puestos seguros, tiene ciertas, es decir, su ritmo y sus intereses no son compatibles. De la única manera que higiene y seguridad puede actuar libremente es si informa al más alto nivel de la empresa. ¿De acuerdo? Por un motivo similar o parecido al que les dije de higiene y seguridad. Queda claro entonces que tanto recursos humanos e higiene y seguridad tienen que depender del más alto nivel de la empresa, ¿se entiende? Bien. Ahora, en la práctica, tal como les mencioné, lo que se hace es que el servicio de higiene y seguridad, que puede ser externo o interno, esto también se los comento, también lo tienen que saber, cuando es interno, cuando está dentro de la empresa, es decir, cuando está formado por un responsable que está, digamos, dependiendo de la empresa. Eso puede ser de esa manera, depende de la cantidad de empleados y la cantidad de personal y horas que se trabajen, en fin. En algunos casos, ustedes pueden tener lo que se llama un servicio externo, es decir, una persona que no depende de la empresa, puede tener un vínculo, puede ser monotributista, o le puede facturar a la empresa directamente, y ese responsable de higiene y seguridad viene una vez al mes, hace visitas, asesora y hace el seguimiento. En cualquiera de los dos casos, ya sea que dependa de la empresa orgánicamente, que haya relación laboral, o que sea responsable externo, ¿de qué área va a depender el servicio de higiene y seguridad? De recursos humanos. ¿No? De recursos humanos. Exacto. Así que entonces, higiene y seguridad va a depender siempre de recursos humanos, y puede ser en la modalidad de dependencia directa, ¿cierto? En el caso de que la persona, el responsable de higiene y seguridad y los técnicos tengan contrato laboral con la empresa, ¿cierto? Tengan vínculo laboral, o pueden ser como prestadores de servicio que le facturan, como monotributistas o lo que fuere, ¿cierto? Externos. Pero en ambos casos dependen de recursos humanos. Y ya les mencioné que el dueño del problema de la política de higiene y seguridad es el empleador, o sea, recursos humanos, porque el empleador en este tema, en la materia de lo que es la política de higiene y seguridad, en la práctica la constituyen recursos humanos. Nunca he visto en ninguna empresa que el gerente de una empresa esté directamente involucrada en la gestión de recursos humanos. Para eso tienen recursos humanos que conducir el área. Entonces, ¿quién es el que tiene que definir objetivos? ¿Quién es el que tiene que auditar? ¿El que tiene que verificar que la gestión de la higiene y seguridad se haga bien? Si ustedes tienen a alguien que, a ver, es muy básico, cuando ustedes tienen a alguien que trabaja para ustedes, quien lo tiene que decidir y definir si trabajan bien, definirle objetivos, controlarlos, etcétera, tiene que ser recursos humanos, ¿se entiende? Esto no suele suceder. Lo que normalmente hay es una suerte de, llamémosle, independencia que tiene higiene y seguridad, en donde recursos humanos muchas veces ni se entera de qué hace higiene y seguridad, lo cual está mal, porque
tachan el cuadrito las empresas diciendo, bueno, yo legalmente tengo que tener higiene y seguridad, porque me lo exigen, además la visita, viene una RT, hace una visita y si no tiene el servicio de higiene y seguridad le hace una denuncia a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es decir, hay una razón de obligatoriedad legal por la cual tienen que tener higiene y seguridad. Ahora, si nosotros nos ponemos nada más que en la parte, digamos, se nos termina nuestra visión en ese tema, yo digo, listo, tengo un responsable de higiene y seguridad que se ocupe del tema, para eso está. Yo no me encargo del tema. No es una buena manera. Y muchas veces pasa esto. Es decir, que recursos humanos no se ocupa de controlar la higiene y seguridad. No se ocupa de definir objetivos. Y se genera una situación que no es buena, porque a su vez higiene y seguridad necesita plata, necesita recursos. Y ustedes tienen que asignarle recursos y tienen que saber que le están asignando recursos y que son eficientes y que se está cumpliendo un plan y que es decir, que están gestionando esa área. Entonces, concretamente, les menciono que lo que normalmente suele pasar es que no hay un control adecuado de recursos humanos de higiene y seguridad. Y por eso es que un poco en esta materia, y por mi conocimiento y experiencia, que les mencioné que tengo bastante experiencia de esta relación de higiene y seguridad y recursos humanos, por que me da el hecho de ser perito judicial y haber interactuado con muchísimas empresas, he detectado toda esta situación que normalmente ocurre, y bueno, mi intención es explicarles esto a ustedes y darles las herramientas básicas para que ustedes sepan cómo gestionar el área, es decir, para que sepan cómo, digamos, ocuparse de que la higiene y seguridad funcione, de que tengan un objetivo, de que sean controlados y que a su vez los recursos que se le asignen sean razonablemente, digamos, manejados. Si no, cada vez que me viene a pedir recursos no entiendo por qué ni para qué, le doy o no le doy, no tengo control del área, está mal manejado. Esto obviamente es lo que no tiene que suceder. Bien, son las 21:30. Estos conceptos generales sobre esta cuestión de higiene y seguridad, quiero que los tengan en claro. Yo después les mencionaré básicamente cómo gestionar el área, cómo definir un objetivo, cómo controlar higiene y seguridad, pero no tiene sentido que les hable de esto si no hemos tenido esta interacción para que ustedes sepan a dónde nos encontramos en este tema. Nos queda después como otro tema distinto a higiene y seguridad, que lo tengo que prever en las clases que me van quedando, el tema de motivación, que es un tema importante, pero que también tiene relación con higiene y seguridad. Yo les mencionaba que cuando ustedes hacen una buena higiene y seguridad, cuando hay sensación personal que la empresa se preocupa por la salud de las personas y por la seguridad, y en general eso los motiva. O sea que es una herramienta más en la motivación. Por eso también es importante que se entienda esa dimensión del tema de higiene y seguridad. Muy bien. Bueno, la idea entonces es que era tener un poco esta interacción en esta segunda parte de la clase, que estos conceptos básicos queden. Me quedaría finalmente entonces explicarles cómo gestionar el área, de acuerdo, cómo definir objetivos y cómo poder controlar el cumplimiento, es decir, auditar el cumplimiento de esos objetivos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cualquier duda o pregunta? ¿Cuántos hay conectados? Por mi parte no, profe. Aymara, me habló, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro alumno? ¿Alguna duda que tenga? No, profe. Bueno. Bien, yo, como les digo, trato de los temas que doy, estructurarlos, darles una clase como tuvimos hasta recién en el Zoom, que les quede, digamos, con una dinámica adecuada e integrada y subida al sistema para que tengan como referencia de estudio, ¿no? Yo creo que eso
es mucho más efectivo que decirlos o remitirlos a material de estudio, a libros o a apuntes, que cuesta un poco más entender. Precisamente porque yo, como les dije, trato de transmitir conceptos sintéticos, me parece más importante la videograbación como una buena herramienta para que a ustedes les quede de material de estudio. Así, con esa idea, les grabo las clases. Muy bien. Bueno, si no hay otra consulta, si no hay alguna consulta, aparte de los comentarios que me hicieron, daríamos por finalizada la clase. ¿De acuerdo? Bueno, profe, buena semana. Profe. Buena semana, les voy a enviar Buena un mail semana. pidiéndole que me den. No, profe. Muchas gracias, les voy a enviar un Hasta mail la próxima. hasta la próxima. Y les envío el mail que les dije para el presente. ¿Eh? Gracias, buena semana. Buena semana. Buena semana. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches.